Disclaimer, antes de iniciar este vídeo, antes de que lo veáis, debo decirte que he intentado editarlo y lo he cagado todo. Hay saltos que no tienen sentido. Yo lo he intentado. Ya te advierto que es que hay saltos que no tienen sentido y hay trozos que se van. Yo he intentado una labor de edición y no lo he conseguido. Te lo advierto antes de que empieces. Ahora puedes seguir viendo el vídeo. Una vez más, os doy la bienvenida a este vuestro cutre canal. Pues decía que una vez más os doy la bienvenida a este vuestro cutre canal y hoy para explicaros por qué yo no creo en esa división falsa y binaria entre izquierda y derecha, voy a hablaros del gatopardismo. ¿Qué es el gatopardismo? Pues viene de una novela de Giuseppe Tommaso di Lampedusa que se llama Il Gattopardo. En la novela os la voy a destripar un poco, pero no mucho, porque realmente la novela empieza con que tú ya sabes que él está contando la historia del príncipe de Salina, que era su abuelo, que el escritor siguió viviendo en el Palacio de Salina, o sea que ya sabes que el Palacio de Salina no lo va a perder nadie, y también sabes que Garibaldi ganó la guerra, así que no hay incógnitas en la novela ni en la película. Vale. La novela va de lo siguiente: el príncipe de Salina tiene un pedazo mansionaca en Sicilia, un palacio, y otro en no sé dónde, y es millonario. Y entonces el príncipe de Salina tiene dos hijas y lo que quiere es casar a una de sus hijas, voy a beber un momento, con su sobrino Tancredi. ¿Por qué? Porque no tiene hijos. Entonces, si casa a su hija Concheta con Tancredi, pues se queda todo en casa, ¿sabes? Ya está, las casa entre primos y pa'lante. Y además él está como muy fascinado con Tancredi porque a él no le gustan sus hijas. Hombre, sí que son sus hijas y tal, pero le aburren, le recuerdan a su mujer, que no le cae muy bien. Con su mujer también se ha casado por un acuerdo de conveniencia y él tiene otra amante por ahí. Entonces, todo está pactado para que, como he dicho, se casen entre primos, el palacio se quede donde se debe quedar, porque si su hija se casa con otro señor ya no pertenecerá a la misma rama familiar, será de la rama familiar del noble con que se case, de ese apellido. Y el príncipe quiere que se quede en los Salina. Entonces, en esto que se monta una revolución, y la revolución quiere acabar con el poder establecido. Y oh sorpresa, Tancredi, el sobrino, dice, pues ya me voy a hacer la revolución. Y todo el mundo dice, ¿pero qué dices? ¿No te vas a hacer la revolución contra ti mismo? Pero sorpresa, el príncipe no dice nada. Pues allá que se va Tancredi a hacer la revolución y cuando vuelve, muy garibaldiano él, resulta que todo en teoría ha cambiado de manos y ahora hay una revolución y el alcalde del pueblo, el señor Calogero, es ahora como el jefazo del pueblo, ya no es el príncipe. Pero Tancredi, ¿qué hace? Le tira los tejos a la hija del alcalde del pueblo, se casa con ella y así el palacio de Salina no se pierde, porque no va a hacer el alcalde quitarle el palacio a su propia hija. Y además la hija es una advenediza que se ve clarísimo que lo que ella quiere es medrar y ser como las demás, y ser como la Concheta y la otra, y ser mega pija. Ella lo que quiere es ser pija, ¿vale? Y entonces la cosa se queda como estaba, y por eso dice el príncipe de Salina que todo cambie para que todo se quede como está. Esta tendencia en política de que todo cambie para que todo se quede como está, que en francés se dice ça plus change, ça restera, ça plus change, ça restera le même. Esto se llama gatopardismo y en España tenemos unos ejemplos fantásticos. Urtasun, como os dije, es hijo del CEO de Banesto, que ahora tiene una super multinacional que gana, que factura 115 millones de euros al año. Urtasun ahora gana 90.000 euros, con su señora que va a ganar otros 90.000 euros, no han trabajado en la vida fuera de la política y tienen un casoplón, obviamente. Las hermanas Serra eran hijas de Fernando Serra, se educaron en los mejores colegios de Madrid y fueron a la mejor hípica. Errejón vivía en el municipio más caro de España, que es Aravaca Pozuelo. Vescansa, sobrina de los laboratorios Vescansa. El otro día no mencioné a Marta Lois de Sumar, no sé si es Marta Lois o Lucía Lois, pero bueno, la sobrina del barón de Claret y así todos. Entonces vamos a ir al caso Pablo Iglesias. Cuando Pablo Iglesias aparece en la política española, se hace unas fotos en una casa destartalada, en una cocina de Vallecas y te hace creer que el pobre vive en Vallecas en una casa destartalada. No. Él era nieto de un diputado
socialista, hijo del, creo recordar que era el director de Inspección y Trabajo de, no sé si Zamora, eso es funcionario clase A, 100.000 euros al año, y su mamá era abogada, creo que de comisiones obreras o de UGT, pero vamos, ponle otros 100.000 euros al año, mucha pasta había ahí. Entonces, ¿por qué se hacen las fotos en la casa destartalada? Pues porque su abuela tenía una casa en Vallecas, pero no en lo peor de Vallecas, no. Hay una zona de Vallecas que tiene nombre siempre de poetas, poeta Pablo Neruda, poeta no sé quién, así muy mona, porque Vallecas es muy grande. Es más grande que cualquier pueblo. Vallecas es casi una ciudad en sí misma, es enorme. Entonces tiene zonas que están muy bien. Pues él vivía en esta zona y se ve que solo se sacaba fotos en la cocina porque la tenía hecha una mierda, porque está claro que este chico no cocina y no limpia su cocina. Si le maten, tampoco es que yo sea la persona más doméstica del mundo, pero bueno, que su cocina estaba hecha un desastre. Entonces, sigo. Él vivía teóricamente en esa casa, pero en realidad Pablo Iglesias no sabe cocinar, no sabe fregar, no sabe nada, y vivía entre su casa y la casa de su novia Tania, hija también de un alcalde, buenísima familia, de izquierdas, pero buenísima familia, que vivía en Rivas Vacia, Madrid, séptimo municipio más rico de España. Bien, en esto que él conoce a Irene, deja a Tania, se va con Irene y se van a vivir, parece ser también, a Rivas Vacia, Madrid, séptimo municipio más rico de España. Y se van a un chaletito que no es el que va a salir aquí porque no puedo poner el de ellos, pero más o menos todos los municipios de Rivas, digo, todos los chales de Rivas se parecen y el que aparezca aquí será muy parecido a aquel al que se fueron a vivir la parejita. Pero ¿qué sucede? Irene siempre ha contado: mi padre era un mozo de mudanzas y mi madre era una educadora social. Irene era la más pobre del grupo, con mucho, pero no era pobre, nunca fue pobre. Trabajó un poco tiempo de cajera, pero no mucho, ¿eh? Es decir, vivía con mamá en un sitio bien. Y resulta que cuando se va a vivir con Pablo, tienen una bronca, vuelven y entonces, atención, el papá de Irene, no vale que me digas mi padre era un mozo de almacén y luego le digas a una señora, como le dijo en mitad de la calle, yo me compro un chalet con lo que quiero porque el dinero lo heredé de mi papá. Ah, ¿no era tu padre un mozo de almacén? Y ahí es donde me puse yo a investigar y bueno, su papá tenía una empresa de mudanzas. No, era un mozo de mudanzas, tenía una empresa de mudanzas con almacenes, tenía almacenes propios. Bueno, pues se ve que cuando ella está, se pelean, vuelven juntos y aquí hay un rumor que lo dejamos en rumor. Dato contrastado, él no quería tener hijos, eso se sabe, pero incluso se publicó unos chats, esos en los que decía quiero azotar a Mariló Montero hasta que sangre, ahí también decía que no quería tener hijos, nunca había querido tener hijos. Se separan y casualmente ella se queda embarazada. Podéis vosotros elegir, elija su propia aventura, si es que de repente Pablo quiso tener hijos o de repente ella se quedó embarazada para pillarlo. No lo sabemos. Pero cuando ella se queda embarazada, arriba se le queda corto y decide porque que se va a vivir a Galapagar. ¿Por qué llamó tanto la atención? Pues porque Galapagar es uno de los municipios más ricos de Madrid. Si te querías ir a vivir al campo, podías irte a Pelayos de la Presa, cerca del río Alberche, a Navas, a sitios normales, pero eligió un sitio muy caro. Y ahora súper salseo. Yo he estado en esa casa. No cuando vivía Pablo Iglesias. Esa casa se alquilaba para rodajes, de hecho Torre ha hecho un rodaje ahí, y se alquilaba para bodas. Entonces yo cuando vi la foto de la casa dije, uy, la piscina esa en forma de riñón que recuerdo que tenía agua salada, y no es tan raro porque no se alquilaban tantas casas entonces para rodajes y bodas. Esa casa es muy grande, si habéis visto la foto, bueno, pues yo estuve ahí. Entonces, si esa casa vale 600.000 euros, yo soy Charlize Theron. Esa casa costaba muchísimo más, pero se ve, no sé por qué dijeron que había costado eso. Ella es como Angélica, la del gato pardo. Ella quiere ascender y trepa y hace el gatopardismo. Pero ¿qué sucede aquí? Que en realidad los cachorros de las familias de dinero de toda la vida se hacen pasar por perroflautas y la izquierda y no sé qué, pero quieren vivir bien como sus padres y como sus abuelos. Están acostumbrados a vivir bien. No se van a ir a vivir al cutrepiso que tenía y enseñaba este chico en Vallecas. No, hombre, no. Entonces, hay un libro muy bueno de Luca Constantini en el que explica claramente que se cayó toda la
historia de Podemos por ese chalet. Porque la gente que les votaba no esperaba esto, nunca había esperado esto. Da igual que Rivera se compre un ático de 1 millón de euros o que Ayuso se lo compra. Ayuso nunca ha ido de soy de clase obrera, aunque en realidad es bastante más de clase obrera que los otros. Se le nota, además. Es decir, es la típica que va bien vestida, pero tiene un dejechoni siempre que no se lo puede quitar. Esto no es clasismo, esto, perdón, porque me ha quedado súper clasista, pero es verdad que a ella le notas que no es una Cayetana Álvarez de Toledo, no, que viene de otro lado. Pero bueno, que normalmente cuando alguien no te vende la moto de vengo aquí a representar a la clase obrera, pues se puede comprar el ático que quiera porque no te ha vendido otra moto, pero cuando alguien te ha vendido otra moto que se lleve un piso en Galapagar, pues sorprende. Y vuelvo a repetir para los que no sois de Madrid que es que el casoplón en Galapagar vale muchísimo más que si ese mismo casoplón te lo hubieras comprado en Navas, o te lo hubieras comprado en Pelayas de la Presa, o te lo hubieras comprado en 1, 2, 3 la cuenca del río Alberche, o yo que sé dónde. Tampoco sé tanto de pueblos de Madrid, pero los pueblos del norte, la misma casa en un pueblo del norte es 4 veces más que en un pueblo del sur, y Galapagar en particular es muy caro porque está cerca ya de un parque protegido y no se puede construir ya más porque lo sobreconstruyeron. Entonces, o se queda libre una casa o no. Y precisamente querían vivir allí porque Carolina Vescanza había dado un casoplón enorme. Por cierto, Mónica García tenía otro casoplón que una vez lo vi de lejos y no me lo creía. O sea, tú, ni yo, ni ninguno de los que me estáis viendo con alguna honrada excepción tendremos jamás un casoplón así. Pues esto, queridos amigos, se llama gato pardisco. Nunca mejor dicho, darte gato por liebre. Irte vendiendo que yo voy a salvar a la clase obrera y tú no sabes lo que es la clase obrera. Pero también hay una cosa muy importante que tenemos que decir. Ya no existe la clase obrera. En España casi no hay fábricas ya. Y las personas que trabajan en fábricas ganan bien. Aquí en España un tornero fresador no baja de 2.800 euros y son 14 pagas al año. Es decir, ¿quién es el pobre aquí? Pues las que limpian casas, las mujeres en general que trabajan de camareras o limpiando casas o demás, que ese es el escalafón más bajo, y luego lo que se llama cognitariado. El cognitariado es el precariado que no trabaja con sus manos sino con su cabeza. Por ejemplo, un telefonista, una teleoperadora, el típico chico que se ha hecho 4 másters y al final está trabajando de becario o de pasante en cualquier despacho de abogados o de lo que sea por 2 duros. La gente que cobra 1.300, 1.500, 1.600 euros trabajando con su cabeza. Por lo tanto, la clase obrera, lo que ellos hablan de clase obrera, no es la clase baja. Ahora, alguien que trabaje en la Mercedes, en la Fagor, 1, 2, 3, respondo otra vez, que más fábricas se nos pueden ocurrir. Bueno, en cualquiera de las pocas fábricas que quedan en España, porque España se ha desindustrializado, cobra bien. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando el otro día os hablaba de que las conquistas de la clase obrera son de la izquierda, es que hablabais de Franco, pero es que son de antes de Franco, no con L. La jornada de 8 horas, que por cierto instauró España por primera vez, es de 1919. La instrucción social, o sea, la educación pública, es, creo recordar, de 1857, no lo tengo a mano. Y el germen de la seguridad social nace en un sistema de salud pública de la Segunda República, en 1931. Y todas estas conquistas sí son conquistas de la clase obrera, porque entonces sí que habían fábricas y sí que el obrero era alguien que estaba muy bajo en la escala social. Pero ahora todo el rollo clase obrera no tiene el más mínimo sentido, porque realmente el que está más bajo en la escala social pues puede ser el que limpia casas, desde luego, normalmente el que ocupe el puesto más bajo en la hostelería y lo que se llama el cognitariado, teleoperadoras y demás. Por lo tanto, cuando esta gente te viene con su rollo de la clase obrera, es que no han visto clase obrera jamás, tampoco es que hayan trabajado nunca fuera de la política y no saben lo que defienden. Y como ya no van a defender estas cosas, pues se ponen a defender otras opresiones que realmente no existen, pero hay que defender a un oprimido, ¿no? Pues vamos a inventarnos oprimidos, por ejemplo. Primero, ¿de dónde viene la palabra woke? Pues de una frase que era una frase de la comunidad negra en los años 60 y 70 en Estados Unidos, que significaba stay woke, o sea, permanece alerta.
A partir de ahí se creaba una idea de que había una jerarquía de opresión que probablemente entonces había, en la que el poder lo tenían los blancos y por debajo estaban los afroamericanos. Esto se retoma en los años 2000 inventándose una especie de jerarquía de la opresión, en la cual los blancos están más oprimidos que los demás. Entonces se les explota la cabeza cuando descubren que las niñas violinizadas en el Reino Unido eran blancas y que además se elegían por blancas. Los pakistaníes querían niñas blancas porque no querían niñas de su propia etnia, porque esto no, las suyas en casa y veladas. Luego se hace una segunda jerarquía según la cual los heterosexuales están menos oprimidos que los homosexuales. A ver, yo soy bi, siempre he sido bi, de hecho, cuando yo empecé a tener, no quiero hablar mucho de mi vida, pero de mi vida privada, pues la gente sabe perfectamente quiénes han sido mis novias en general, o sea, no, pero es algo que no me gusta tocar porque ¿para qué? Porque yo no quiero poner a la gente, mi pasado como estandarte, pero si bien es cierto que hace tiempo alguien heterosexual, por supuesto, iba a tener más ventajas que alguien que no lo fuera, ahora mismo, por ejemplo, en entornos como la televisión, realmente ser homosexual no solo no significa un problema, sino en según qué ambiente, si lo digo porque lo he vivido, puede significar una ventaja. Ahora mismo en España existe matrimonio homosexual, ahora mismo en España, de hecho, hay una ventaja, porque si te despiden y tú logras demostrar que te han despedido por gay o por tener una orientación sexual distinta a la de tu empleador, puedes conseguir que te readmitan. Realmente en España no existe ningún derecho que no tenga un hombre heterosexual que no tenga un hombre homosexual. Que luego haya ciertas discriminaciones o desprecios en un pueblo de Cuenca, mira, también me lo van a tener a mí por señora mayor. Es decir, tú no puedes esperar, el Estado no puede cambiar desprecios que existen contra determinadas personas. Y si quieres que te cuente yo lo que es ser una señora de 58 años, vieja y gorda, de verdad yo te lo cuento, pero los desprecios que recibes cada día, si me leéis alguna y lo sentís así, dejadlo. Entonces aquí hay una base conceptual que dice que el Estado puede intervenir y va a decidir lo que debas pensar tú. Pero realmente esto no funciona así. Pero bueno, todo esto viene a que como esta nueva neoizquierda brilli brilli decide que tiene que salvar a la humanidad, pues claro, ya no va a luchar por la jornada de 8 horas que ya está, no va a luchar por la sanidad pública que ya está, no va a luchar por la educación pública que ya está, pues tiene que empezar a crear grandes batallas culturales según la cual hay gente más oprimida que otra. Yo te puedo decir que en Madrid, por supuesto, una persona de raza negra va a tener muchísimos más problemas que una persona de raza blanca, básicamente. Bueno, yo creo que en España no hay lo que para un sajón es raza blanca. Yo cuando he ido a Estados Unidos, y creedme que he ido mucho, a mí se me percibe como latina. Siempre. Siempre. Incluso me han llegado en Miami a detener, casi me detienen, porque iba andando por la calle y como era latina y llevaba el pelo por la cintura negra, se daban por hecho que estaba soliciting, o sea, estaba prostituyéndome, solo porque llevaba tacones y era latina. Mis sobrinas conseguían becas porque eran latinas. Ya, o sea, este concepto, pero bueno, que yo vuelvo a donde estaba. Yo soy consciente de que una persona de raza negra en España lo tiene más complicado, muchísimo más complicado que los demás. Eso es cierto. ¿El racismo existe? Sí. ¿Lo voy a negar yo? No. Ahora, ¿es fundamental y prioritariamente urgente que nos gastemos una pasta para hacer campañas contra el racismo cuando tenemos un nivel de niños, o sea, un cuarto de los niños españoles ya están en riesgo de exclusión, están tocando el umbral de la pobreza? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Bueno, pues esto es gatopardismo, es decir, colarte gato por liebre, decirte vamos a continuar con las luchas por los derechos, pero bueno, las luchas por los derechos que a ellos se le antojan y les salen de la chistera. Y todo esto larguísimo que os he contado era para conseguir hacer un vídeo hoy. Y ahí hemos llegado desde el gato pardo al gatopardismo al wokismo. Un momento que se me ha caído una cosa.
Solo quiero contaros que yo de aquí al día 17 tengo 6 exámenes, que son, a ver si lo recuerdo, envejecimiento y praxias, trastornos neurológicos y daño cerebral adquirido, neurociencia cognitiva, que me olvida ya lo que tengo que estudiar yo misma, y 3 más, y ahora mismo neurociencia del lenguaje, y me quedan 2 que ahora mismo no me acuerdo. Pues tenemos que llegar hasta 7. Tengo 7 exámenes y sin embargo voy a seguir haciendo pequeños vídeos todos los días. ¿Por qué? Pues porque mira, esto está funcionando. Yo jamás en todos los días de mi vida hubiera creído que esto iba a subir de esta manera. Nunca jamás lo hubiera imaginado. Me vino muy bien porque estaba enormemente deprimida en diciembre, enormemente triste, y recibir validación de cualquier tipo, negativa o positiva, me viene bien. Yo tengo que contaros, yo hablaba de una potencial operación y ahora a toro pasado puedo contar lo que era. Yo tenía un bulto que finalmente se ha visto que no es maligno y que además no se va a operar porque en el sitio en donde está es tan delicado que sería peor, nunca mejor dicho, el remedio que la enfermedad. Pero bueno, hasta que no se vio, yo me pasé 10 días pensando, voy a morir, voy a hacer testamento, voy a cruzar los dedos, porque además con lo supersticiosa que soy, muy, 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 muy mal. Y poner estos vídeos y distraerme y recibir feedback me ayudó una barbaridad. Y también me ayudó económicamente, todo hay que decirlo, a pagar la operación de la perrita. A mí, aunque no empecé con la idea de voy a ser youtuber, ni nunca fue mi intención, y ni jamás imaginé que en un mes iba a subir esto 22.000 seguidores, pues de repente esto ha empezado a subir y entonces esto va a ser siempre el cutre canal, esto lo tenemos todos muy claro, pero quién sabe si esto va a llegar a los 100.000, que es mi gran esperanza, es que lleguemos a los 100.000. Así que de aquí al día 17 intentaré continuar con el vídeo diario si es posible. Es posible que no lo consiga, pero bueno, lo voy a intentar continuar. Y con esto y un bizcocho hasta que a mí me salga del panocho, que con suerte será mañana. No olvidéis suscribiros, darle like y dejar un comentario, aunque sea nefasto, me da igual, podéis ponerme a parir todo lo que queráis, porque lo que sube en métricas son los comentarios. Así que si me quieres insultar, insúltame a placer, me da completamente igual. Muchísimas gracias y hasta con suerte. Hasta el siguiente vídeo. Bueno, voy a poner el ejemplo de Lucía Lois porque es la sobrina del barón de Méndez de Vigo, porque ella no lo sabe, pero yo hace muchos años estuve en una fiesta en su casa. Estábamos en un bar y acabamos en un fiestón en un ático maravilloso que creo que recordar que estaba en ópera. Y hasta mucho tiempo después alguien no me recordó, esta es la de la fiesta de tal. Y ella seguro que no me recordaba a mí no me lo llegan a decir en su modo y dos. Y entonces me dijeron, es que es la sobrina del barón de Méndez de Vigo. No sé si he dicho ya que Mónica García, la líder en Madrid del Partido Más Madrid, partido de izquierda radical, bueno, pues tiene un pedazo casa en Camorritos, que está en Cercedilla, que cuando yo vi la casa, porque me decían, mira, esa es la casa de Mónica, y yo, bueno, pues esas casas las concedía Francisco Franco por concesiones a dedo. Es decir, que para que te dieran esa concesión de que tú pudieras tener esa casa, que se te concedía la concesión durante no sé cuántos años, tú tenías que haberle hecho un favor al generalísimo. El abuelo de Urtasun, como sabemos, estaba condecorado por la Falange. Hay que reconocerle a Pablo Iglesias que al menos su abuelo sí que era socialista, era diputado socialista, pero vamos, que ser diputado en España es tener dinero. Bueno, pues con eso es todo lo que quería contar y con esto y un bizcocho, pues este va a ser uno de los vídeos más cortos que he hecho. Hay un momento que había olvidado el caso Yolanda Díaz. Yolanda Díaz es hija de un sindicalista y siempre iba abogada laboralista. Bueno, mira, hay una cosa muy simple. Cuando hay una abogada y es laboralista, solo tienes que buscar en el BOE los casos en los que ha trabajado. Yolanda Díaz nunca defendió, creo, o alguno, muy pocos, pero en principio yo buscando en el BOE, Yolanda Díaz como abogada no ha ido nunca a los juzgados de lo laboral. Tenía un despacho en una céntrica calle de La Coruña que le había puesto papá, en el que llevaba, entre otras cosas, a la Asociación de Mariscadoras Gallegas. Pero en realidad Yolanda Díaz, que vivía muy bien, pues fue subiendo en política y dedicándose a vivir de la política. Es que se nos había escapado este pequeño detalle de
de otro cachorro más de las clases privilegiadas, porque aquí te puedes llamar en España socialista y decir yo soy socialista del PSOE y en realidad vivir de la forma más burguesa posible. Y es ahí cuando te dicen, es que se puede ser de izquierdas y ser rico. Es como si me dices, bueno, es que se puede ser católico y tener 2 esposas. Los postulados tradicionales de la izquierda eran la justicia social y el reparto de la riqueza. Obviamente, si tú te sitúas en la clase detentadora de la riqueza y te sitúas muy por encima de la media, entonces igual no estás vendiendo mucha justicia social, no sé, llámame loca, ¿sabes? Pero bueno, cuando siempre están, es que eres de derecha, sabes que eres de izquierda, yo realmente creer en la vida creo ya en muy pocas cosas, en que mi perra me quiere y poco más. Y cada día a mi avanzada edad estoy más convencida de que esta división polarizadora, frentista y cainita entre grupos es ese juego que hace el prestidigitador cuando coge, va a sacar un conejo de la chistera. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, tres. Uno, dos, tres. Uno, tres. Uno, dos, tres. Uno, tres. De aquí al día de hoy, muy difícil eso. Goodbye. Thank you.